Primero que todo quiero saludar a la comunidad universitaria en Holanda, a los profesores, a los estudiantes, a los investigadores. Yo soy David Gómez Gamboa, profesor universitario de la Universidad del Zulia, también director de la organización no gubernamental Aula Abierta, que trabaja fundamentalmente con la defensa de la libertad académica y otros derechos humanos correlativos a los entornos universitarios. Soy participante del programa Shelter City como defensor de derechos humanos que el Estado de Holanda, de los Países Bajos, me ha justamente abierto las puertas, y por eso doy gracias infinitas a las organizaciones que hacen posible este programa, PBI, Justice and Peace, entre otras. Quisiera dar muy brevemente una radiografía general de la situación de los derechos humanos en mi país, en Venezuela, en relación a déficits muy graves en materia de democracia, en materia, obviamente, de derechos humanos. Y lo primero que tendría que hablar es fundamentalmente sobre el resquebrajamiento de la situación de la democracia y el Estado de Derecho en mi país, en el contexto de enfrentar, lamentablemente, actualmente, a un régimen autoritario. Un régimen autoritario representado fundamentalmente por el gobierno de facto de Nicolás Maduro, actualmente en el poder, en donde se violan en general todos los elementos básicos del principio de la separación de poderes, que constitucionalmente obviamente es esencial para la configuración de cualquier democracia. Pero también el principio de legalidad es violado, pero también la preeminencia de los derechos humanos, tres principios estos: separación de poderes, legalidad y derechos humanos, que son constitutivos de cualquier noción elemental de Estado de Derecho. En Venezuela, lamentablemente, no se cumple lo que dice nuestro texto constitucional en relación al principio de separación de poderes. Y para dar, por ejemplo, hacer referencia a una situación, basta con, por ejemplo, revisar cómo la Constitución concibe un principio elemental en materia universitaria, que es la autonomía de las universidades, consagrada, por ejemplo, en el artículo 109 de nuestra Constitución. Pero lamentablemente, como no hay Estado de Derecho, esta autonomía universitaria lamentablemente es invadida, es restringida en acciones del día a día, de manera que se ha configurado toda una política de Estado en Venezuela, por ejemplo, contra la libertad académica y la autonomía universitaria. Ejemplos de la violación del principio de separación de poderes lo constituyen que hemos contabilizado en Aula Abierta más de 50 decisiones provenientes del Poder Judicial, interviniendo las universidades, o en todo caso menoscabando las competencias propias de las universidades autónomas públicas, que deben obviamente ser respetadas en relación a este principio de la autonomía universitaria. En el mes de diciembre, por ejemplo, el CNU, Consejo Nacional de Universidades, siguiendo las directrices del gobierno de facto de Nicolás Maduro, designó, por ejemplo, a un vicerrector administrativo de una universidad, de una de las principales universidades públicas del país, donde yo trabajo, justamente la Universidad del Zulia, por ejemplo. Y esa designación fue contraria a la ley venezolana, contraria a la Constitución en su artículo 109, pero también contraria a estándares internacionales mínimos que regulan, por ejemplo, la autonomía universitaria. Por ejemplo, la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que ha regulado, ha desarrollado el tema de la libertad académica como derecho humano, y además como la autonomía universitaria, por ejemplo, sirve de principio garantista para que las universidades puedan ser el espacio independiente y autónomo para garantizar la libertad académica. Lamentablemente, en esta designación de un vicerrector administrativo en nuestra Universidad del Zulia, impuesta por el Ejecutivo Nacional,
de forma, además, designación inconstitucional e ilegal, lamentablemente luego el Poder Judicial ha forzosamente exigido a las autoridades de la Universidad del Zulia, a la fuerza prácticamente, que acepten a este vicerrector nombrado el profesor Clotilde Navarro. Esto es simplemente para dar un ejemplo de lo que ocurre en un país cuando el Estado de Derecho se ha quebrantado. Simplemente los órganos del poder público no independientes, no imparciales, por ejemplo, el Poder Judicial, sirven de andamiaje a la voluntad del Poder Ejecutivo para que efectivamente se cumplan las directrices, las acciones que desde el régimen autoritario pues se mandan a cumplir. Y en este sentido nos preguntamos, y es lo que quiero de alguna manera compartir con ustedes, cómo encarar la situación de la violación de la democracia, de la violación de los derechos humanos como sociedad civil. Y en este sentido quiero hacer énfasis en el rol de los ciudadanos, efectivamente organizándonos, en el caso, por ejemplo, del movimiento de derechos humanos en Venezuela, en el caso de mi organización, organizándonos como activistas de derechos humanos. Activistas de derechos humanos que, por ejemplo, en nuestro rol también desde la academia, empezamos desde el 2014 a producir informes sobre las distintas violaciones en aquellos contextos donde los estudiantes universitarios y los profesores eran víctimas del excesivo uso de la fuerza del Estado y además que armaba a grupos civiles que actuaban como especies de órganos parapoliciales o paramilitares, reprimiendo a los estudiantes universitarios, por ejemplo, o reprimiendo inclusive a los profesores que protestaban en las calles de Venezuela en el 2014. Pero el trabajo no podía quedar en producir informes documentando las distintas violaciones a los derechos humanos. Básicamente esos informes tenían que tener un destinatario y por eso dentro de nuestra estrategia empezamos a ver que los distintos órganos de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, tanto del Sistema Universal de Naciones Unidas, los, por ejemplo, comités de Naciones Unidas, o, por ejemplo, dentro de los mecanismos especiales de Naciones Unidas, las relatorías temáticas en distintas áreas podían ser destinatarios de estos informes. Pero también, por ejemplo, los órganos que podrían tener competencia en el sistema interamericano que nos aplica, por ejemplo, en el marco de la Organización de Estados Americanos. Empezamos en consecuencia un trabajo de articulación como sociedad civil, como organización de derechos humanos, con estos órganos internacionales especializados en la materia de derechos humanos y empezamos una relación de diálogo con estos órganos, sobre todo para hacer visibles las violaciones. Yo creo que en el contexto de las grandes violaciones de derechos humanos que puede padecer un país, no hay una cosa más grave que estas violaciones queden invisibles. De allí que el rol como ciudadanos fundamentalmente y además activistas de derechos humanos de alguna manera reivindique la necesidad que tenemos como ciudadanos y la responsabilidad además de hacer visibles las grandes violaciones, porque al fin de cuentas significa, aunque sea un elemento de justicia. En este sentido, desde Aula Abierta hemos producido distintos informes temáticos que luego entonces fueron llevados a distintos órganos internacionales para visibilizar las violaciones a los derechos vinculados a entornos universitarios, a la libertad académica, al principio de autonomía universitaria, pero también a otros derechos humanos como la libertad de asociación en relación a las universidades. Por ejemplo, a los estudiantes universitarios no se les permitía elegirse y agruparse en los distintos centros estudiantiles, pero también las elecciones de las autoridades universitarias estuvieron prohibidas por lo menos desde el 2010 hasta el 2019 por parte del propio Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Esta articulación con los órganos internacionales nos han permitido compartir algunos logros, y con esto quiero terminar esta brevísima
presentación, pero al mismo tiempo demuestran unos desafíos importantes. Probablemente el principal logro ha sido el de visibilizar un derecho humano que prácticamente no ha sido fundamentalmente desarrollado, prácticamente ha sido ignorado o invisibilizado, por lo menos en la historia reciente. Hace poco revisaba, por ejemplo, algunos autores teóricos del populismo latinoamericano y me extrañaba, por ejemplo, que dentro de la caracterización de los gobiernos populistas, las universidades no están en esa radiografía. Los periodistas sí, en relación a la violación, por ejemplo, a la libertad de prensa. Pero resulta que los regímenes autoritarios, históricamente, por ejemplo, en Latinoamérica, en el siglo pasado y en lo que va de este siglo, han vislumbrado a las universidades como objetivos de esos regímenes autoritarios, porque así como les molesta la prensa libre y el ejercicio crítico del periodismo, también les molestan las universidades críticas, el debate crítico y la producción del conocimiento científico que eventualmente puede ser molesto para un régimen autoritario en el poder. De manera que violar la libertad académica significa violar la democracia y en consecuencia significa la posibilidad de que se inhiban a las universidades como centros de pensamiento crítico, de debate crítico y de producción del conocimiento científico, de la posibilidad de producir esto y en consecuencia la sociedad misma será alterada en sus elementos más importantes en relación a la democracia, pero también se inhibirá la posibilidad de que esas sociedades tengan desarrollo. Silenciar a las universidades es matar a la democracia y matar el desarrollo en una sociedad. Por eso, desde Aula Abierta y distintas organizaciones no gubernamentales y centros universitarios de derechos humanos, entendimos que el trabajo no podía únicamente resumirse en producir informes que visibilizaran las grandes violaciones contra la libertad académica y los derechos vinculados a los universitarios, libertad de asociación, libertad de expresión, inclusive la libertad personal, porque muchos estudiantes o profesores han sido objetos de privaciones ilegítimas de libertad y sometidos, por cierto, en algunos casos en Venezuela a la jurisdicción militar, sino que entendimos que había que articularnos con órganos internacionales de derechos humanos a través de audiencias. Por ejemplo, hemos participado en distintas audiencias frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Valdría la pena destacar la importancia de la audiencia que se celebró en febrero del 2019, la primera audiencia histórica en materia de libertad académica y autonomía universitaria, ya no solo para Venezuela, sino fundamentalmente para todas las Américas, porque pudimos demostrar que los patrones se seguían no solo ya en un país, sino que esos mismos que se repetían. Por ejemplo, en Venezuela, en el 2018 empezaron a hacer noticia, además escandalosa, en Nicaragua, pero resulta que en Cuba venían ocurriendo las prácticas similares desde hacía tiempo, pero también en otros gobiernos, como por ejemplo gobiernos de derecha, como el de Bolsonaro en Brasil, prácticas atentatorias contra la autonomía universitaria, buscando la asfixia presupuestaria de las universidades o prohibiendo la posibilidad de que hubiera disenso dentro de las universidades. Entendimos entonces que había que trabajar mucho por la libertad académica, por la autonomía universitaria, ya no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica en general, y de allí eso, y con esto quiero terminar, es lo que representa el reto más grande que desde Aula Abierta y desde las organizaciones que hemos hecho un trabajo en favor de la libertad académica, entendimos para entonces abrirnos fundamentalmente hacia Latinoamérica. Para eso pedimos el apoyo de toda la comunidad internacional en el marco del desarrollo de ese observatorio sobre libertad académica en Latinoamérica que desde Aula Abierta estamos abriendo. Muchísimas gracias por prestarnos atención, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos puedan dar. Si quieren profundizar en relación a los informes que hemos producido, en la página web de Aula Abierta se pueden conseguir. Básicamente tenemos una focalizada en Venezuela, www.aulaabiertavenezuela.org, pero también tenemos una focalizada en Latinoamérica, www.aulaabierta.org.
derechosuniversitarios.org. Además, tenemos una biblioteca especializada en libertad académica, www.libertadacademica.org, y nuestras redes @aulaabiertave y @liberacadémica. Muchísimas gracias por el interés y por todo el apoyo.